Bueno, mi nombre es María Eugenia Nux, formo parte de Generación Malvinas y mi primer recuerdo de Malvinas está vinculado a la familia, a todos los relatos de mi abuelo, que se sentaban en la mesa y nos contaban todo el trajín que le significó a ellos ir a buscar información, de no saber absolutamente nada de mi viejo, de cuando fue a la guerra, y que realmente no tuvieron noticias de él hasta que volvió, ¿no? Y bueno, de todo ese momento de espera, de silencio, que significó también mucho sufrimiento, pero como ellos también se mantuvieron firmes y con esperanza de que iba a estar todo bien y investigando, tratando de encontrar alguna información. Y bueno, mi abuelo siempre se pasaba horas y horas contándonos historias de todo esto. Y después también los desfiles en el Día de la Bandera, acá con mi viejo cuando era chiquita. Todas esas cosas son los primeros recuerdos, más que nada. En mi caso también es similar para pensar los recuerdos de mis primeros recuerdos de Malvinas, y me viene un desfile del 20 de junio, que fue uno que tuvimos la bandera, las nuevas generaciones, sin saber, ¿no?, lo que iba a deparar el destino de nosotros como adultos, y tengo como ese recuerdo de que hacía mucho frío, había muchos veteranos en un 20 de junio y estar, digamos, participando con ellos, más allá de que no solamente era en las fechas, como decimos siempre, en las fechas patrias, es decir, el 2 de abril, el 20 de junio, sino era algo que se vivía cotidianamente. El recuerdo de Malvinas más propio es, creo que al momento ya de nacer, ya hay algo en nuestro legado que está y nos acompaña continuamente. Sí. Después con los años yo creo que lo vamos transmutando de alguna manera, ¿no? En la escuela lo vivimos de una manera, como nos convocan. A mí por mi parte me tenían muy presente como Eugenia y tal persona son hijas de combatientes, y nos proponían estar en los actos, digamos, y como ese reconocimiento hacia el lugar que ocupó mi viejo, digamos, en la historia. Y después con el tiempo vas haciendo tu proceso. En algún momento estuve enojada también con el concepto de héroes, pero que hoy en día lo entiendo desde el lado de que, bueno, sí necesitan un reconocimiento y se lo ganaron, digamos. Y hoy en día todo lo que construyeron desde el Centro de Veteranos, por ejemplo, es sus propios derechos, digamos. Y eso es lo más valorable, me parece. Y ese también entiendo que es nuestro camino desde Generación Malvina, justamente continuar la lucha de nuestros padres y transmutarla a nuestra manera, a nuestra generación, a nuestra época, y transmutar, como dicen ellos, el dolor en amor. Sí. A diferencia por ahí de Eugenia, en el caso de la escuela primaria, mis recuerdos a veces no son de tanta participación. En mi caso era también parte del silencio que vivieron en esa época, en los 90, entonces es decir, eran los locos de la guerra. Entonces, bueno, dentro de la escuela, hasta que yo no finalicé la primaria, nunca se enteraron de que mi viejo había estado en Malvinas. Nunca lo había puesto en palabras, y siempre pongo en ejemplo cuando vamos a la escuela o demás, que lo que se hacía como efeméride del 2 de abril nada tenía que ver con lo que estaba acostumbrada a vivir en familia como el 2 de abril. Era momento del himno, unas palabras, la marcha de Malvinas y algo totalmente frío, sin entender esa cuestión tan sentimental que vivieron nuestros viejos. Y cómo transformaron algo tan doloroso hoy en día en este espacio que tenemos, que es el Centro de Veteranos, en una lucha constante para una cuestión social, sobre todo en esa función para devolverle al pueblo el amor que le dio en la guerra. Bueno, y en el colegio, de qué manera se ha tratado Malvinas, yo creo que en el mío particularmente, desde un respeto
bastante importante porque nos reconocían a mí y a una compañera, como mencionaba antes. Pero también desde un respeto hasta ahí nomás, no es que se profundizaba o se problematizaba o se iba un poco más allá. A diferencia de lo que se ve hoy en día, que los compañeros veteranos van a las escuelas. Mi viejo, por ejemplo, nunca quiso ir a mi escuela. Mi mamá era maestra y todo ahí, y siempre le decían, ¿por qué no viene? Y nada, bueno, pero tenía que ver también con su relación respecto a Malvinas en esa época, que era más desde el silencio. Y recién empezó a expresarse más él con este tema cuando empezó a participar del centro de veteranos, a encontrarse con un otro que le pasa lo mismo que a él o que se siente identificado. Y él de hecho tuvo la oportunidad de volver a las Malvinas gracias al trabajo en el cual él estaba en el Banco Municipal. La bancaria le pagó a todos los veteranos el viaje a Malvinas de quien quiera. Entonces eso te permite como un cierre, ¿no? Y entonces yo creo que es todo un proceso histórico que se va desarrollando, incluso en la propia persona, respecto de la temática Malvinas, y que tiene que ver con la apertura que hoy en día hay. Las escuelas hoy se trata de otra manera. En eso han cambiado mucho en estos 40 años. En mi caso de la escuela primaria no fue algo, al igual que se plantea hoy la problemática Malvinas, de cómo se hablaba, de qué manera se trataba, y también se entendía a las familias, a los hijos que atravesaban también parte de este silencio de los padres, que a veces estaban angustiados, tristes, enojados, pero era muy difícil poner en palabra para nosotros tan pequeños qué se había vivido en Malvinas. Entonces, en la escuela primaria, por ejemplo, no fue un tema que se pudo hablar, se pudo charlar. Es más, atravesé toda la primaria sin contar a nadie de que mi viejo había estado en Malvinas. Entonces era parte también del silencio de esa época y de ese momento, en donde a través de los años ese silencio empezó a cambiar, se empezó a hablar y problematizar desde otra forma, muy de a poco. Y hoy en día, sobre todo después de los 40 años, creo que también fue muy emotivo. También lo que sucedió con las canciones del Mundial, donde esa popularidad llegó a las escuelas de otra forma, logró movilizar a diferentes edades el tema de Malvinas. Nosotros fuimos el año pasado a Casilda, fuimos con otros de los hijos y 2 veteranos a dar una charla. Cuando llegamos a la escuela, notamos que los chicos en el buzo de quinto tenían bordado las Islas Malvinas. Y fue como muy emotivo para nosotros decir, pero mirá, tienen unas Islas Malvinas, lo tienen, lo eligieron ellos en su uso, en su atuendo, y lo llevan como parte también de su bandera. Y eso muestra también cómo ha cambiado en todos estos años el tema Malvinas. Sí. Bueno, yo llegué a Generación Malvinas en busca de un espacio que me dé algún tipo de respuesta. No sabía tampoco qué respuesta quería, ¿no? Pero sí sentirme comprendida de alguna manera, y lo que pude observar y que se valora mucho es que somos todos muy distintos, pero hay una historia que nos atraviesa a todos, no sé si de la misma manera, pero que es eso lo que más nos une. Y entonces a partir de ese punto de partida podemos ir creando cosas, tomando determinadas acciones, organizando actividades, siempre con el foco de lo social y con la lucha de Malvinas como centro, porque que Malvinas son argentinas no es solamente una frase para malgastar, sino justamente para defender, y que tiene que ver con la soberanía, con el respeto, y tenemos que aplicarlo en la calle justamente también. Generación Malvinas tiene que ver con esa
más amplia diversidad, pero al mismo tiempo unión. Ahí cada uno viene con una historia diferente, que es en eso muy similar a lo que le pasa a nuestros viejos. Cada uno vivió una experiencia diferente en Malvinas y nosotros lo acompañamos de diversas maneras. Pero el momento de empezar a formar el grupo también era, bueno, nos tenemos que juntar, tenemos que empezar a hacer algo por nuestros viejos, tenemos que hacer un legado, y de a poco fue creciendo, y bueno, son pequeñas actividades que fueron surgiendo en el grupo. Por suerte cada vez se van sumando más cosas, y algunos compañeros más haciendo ferias itinerantes, caminatas, algunos se han hecho comidas con las cocinas de campaña, meriendas para festejos del Día del Niño, y siempre como dice la compañera, bajo esa bandera de Malvinas argentinas, pero también tratando de poner todo bajo una misma bandera y dando a veces un mensaje diferente a esta cuestión política que a veces tenemos de ser blanco-negro, y es algo que nos une a todos por igual. Creo que Generación Malvinas busca la unión y un mensaje de paz para estas nuevas generaciones.